Bueno, segunda jornada de conferencias en el ciclo Tecnorevolución de la Fundación Telefónica en colaboración con la obra social La Caixa. No sé si, bueno, muchas gracias por venir, que veo que el auditorio está lleno, que bien lo merece. Va a contar cosas muy interesantes, estoy segura. No sé si habéis estado en la exposición Tecnorevolución de la tercera planta. Deberíais ir, si no habéis ido, y allí, bueno, aprenderéis lo que el desarrollo tecnológico brutal de estos últimos tiempos ha hecho por las ciencias. Les ha dado una vuelta de tuerca más y ha hecho despegar a muchas de ellas en muchos aspectos. Y allí arriba también podéis mover objetos con la mente y vais a poder medir vuestras ondas cerebrales. Y así vais a poder aprender el poder del cerebro y el poder del sistema nervioso, que es uno de los temas que más interesa a nuestro conferenciante de hoy, a Kevin Warwick. Él es experto en cibernética de la Universidad de Reading, en Reino Unido, y es conocido como el Capitán Ciber por los medios. Sí. Es un entusiasta de la fusión humano-máquina, tanto que dice que nuestro cuerpo ya es solo un estorbo para nuestro cerebro. Nos va a contar, como decía, cosas que nos van a dejar con la boca abierta. Y sin más, pues bienvenido, Kevin. Adelante con tu exposición. Y bueno, sorpréndenos a todos. Thank you very much for the introduction. Muchas gracias por esta presentación y muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a Telefónica. Realmente, aquí vamos a hablar de experimentación. Lo llamamos el experimento Cyborg, porque lo que valora es la experimentación práctica que o bien ha ocurrido o que bien está ocurriendo. Así que sí, puede que suene un poquito como ciencia ficción para algunos de vosotros, pero la verdad es que es más científico que otra cosa. Esto es lo que se está consiguiendo, lo que se ha conseguido, y espero que de hecho os pueda inspirar también con todo lo que os voy a contar para que podáis entender muy bien lo que podríamos llegar a hacer en el futuro. Tenemos distintos experimentos y de ellos podemos llegar a entender cómo podríamos llegar a entender a la gente si tienen un problema médico o de salud, pero también podría llegar a mostrarnos cómo todos podríamos mejorar, podríamos actualizarnos, podríamos ser mejores. Ese es el principio, que como humanos estamos un poco limitados en las posibilidades que tenemos, especialmente las posibilidades mentales, pero esto es solo lo que tenemos hasta el momento. Esperamos que con la tecnología podamos ser mucho mejores. Vamos a entrar directamente con el primer experimento que se ha llamado biohacking por ahora, o biohackeo. Es algo que muchísima gente está probando. Y este de aquí soy yo, o una versión un poco más joven de mí mismo. Y este es mi médico. Esto respondió a muchos... esto fue una respuesta que le dimos a muchos gurús científicos que decían que en el futuro no vamos a necesitar llaves para el coche, no vamos a necesitar pasaportes. Lo que vamos a tener son pequeños implantes que nos van a identificar para esos sistemas que tenemos alrededor, pero nadie lo había probado realmente hasta que yo lo hice. Esto es lo que me implantaron, no la cosa que tenemos a la izquierda. Eso no es lo que me implantaron, sino más bien lo que tenemos a la derecha. A la derecha lo que tenemos es un dispositivo de identificación de frecuencias de radio, que lo que hacía era que me pudiera identificar mi ordenador, el ordenador que yo tenía en mi edificio, de manera que el ordenador sabía dónde estaba yo en momentos concretos. Entonces, a medida que yo me paseaba por el edificio, por el pasillo, se encendían las luces. Cuando entraba en el laboratorio, se abría la puerta. El laboratorio me abría la puerta automáticamente. La verdad es que era muy divertido. Si entraba por la puerta principal, el ordenador me decía: «Hola, profesor Warwick». Era bastante agradable que me dieran la bienvenida por la mañana. Muchas personas me criticaron en aquel momento y dijeron: «Nunca vamos a querer utilizar una cosa tal». Pero la verdad es que ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, y no es más que un solo ejemplo,
Hay mucha gente que tiene diabetes o epilepsia y tienen un implante de estas características. Es decir, que cuando ellos llegan a los hospitales, las autoridades médicas, viendo la información que contiene este implante, saben el tipo de medicación que precisa esta persona. Podría ser incluso un dispositivo que salve vidas en muchas circunstancias. Creo que uno de los ejemplos más relevantes en cuanto a dónde se usa la tecnología es en los perros y gatos. No sé si alguien de aquí tiene un perro o un gato que lleve chip. Yo veo que tú estás asintiendo. Bueno, veo que hay bastante gente que está haciendo señales. ¿Hay alguien que no tenga un perro o un gato que tenga un chip? Bueno, uno o dos, son menos. Estáis en minoría. Bien, pues para aquellos de vosotros que sí que los tengáis, podéis estar agradecidos de que esta tecnología se haya testado en humanos antes de que lo hayan implantado en vuestros animales. Hay muchísimos ejemplos en cuanto a dónde se utilizan estas tecnologías a día de hoy y posiblemente veremos que van a surgir más ejemplos. Hay mucha gente que lo está probando también en el contexto artístico, tanto como en el contexto científico. Esto me lleva al siguiente experimento, que yo llamo sustitución sensorial. Vamos a ver en un momento por qué. En parte, esto se basa en el principio de que los humanos tienen 5 sentidos, tenemos unos aportes sensoriales limitados, hay muchísimas señales, incluso aquí hay muchísimas señales infrarrojas, ultravioletas, rayos X. Y como humanos no las percibimos, no sentimos estas señales, nos perdemos muchísimo de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Podemos mejorar? ¿Podemos actualizarnos? Debería quizá decir, no prueben esto en sus propios hogares, pero quizás sí que lo quieran probar a casa, no lo sé. Ahora mismo tengo 3 estudiantes que se han implantado imanes en los dedos. Si no os gusta la sangre, bueno, pues os aviso de que va a haber más adelante, así que estad preparados, por favor. Aquí tenemos una imagen de uno de mis estudiantes cuando se estaba implantando uno de estos imanes. Aquí tenemos un pequeño problema porque tuvimos que obtener aprobación ética por parte de la universidad para poder hacer esta investigación, estos ensayos. Y puede que se den cuenta de que la persona que está llevando a cabo el procedimiento tiene tatuajes en el brazo. Puede que los veáis. Y esto es porque, de hecho, es un artista del tatuaje, es tatuador. A eso se dedica su trabajo. Y su nombre, y esto está en su página web, y él se llama a sí mismo Doctor Malvado, Doctor Evil. Esto, desde luego, plantea un problema, porque, claro, en la Universidad de Reading, pues tuvimos que obtener esta aprobación ética y hay una línea en el formulario que dice ¿quién está llevando a cabo el procedimiento médico? Claro, nosotros tuvimos que escribir ahí en esa línea Dr. Evil, el doctor malvado, lo cual hizo que las cosas se complicaran un poco para nosotros, la verdad, tengo que decir. Pero es muy bueno, es muy profesional en lo que él hace y, como he dicho, yo sé que hay ya 3 estudiantes que tienen este tipo de implantes. Aquí tenemos unos rayos X, aquí podemos ver los imanes, tenemos 2. Están en la mano izquierda porque estos estudiantes suelen ser diestros y si algo sale mal... Hasta ahora no ha ocurrido, pero si algo saliera mal, preferimos que se les quede mal la mano izquierda y no la derecha. Pero bueno, aquí tenemos la mano izquierda y aquí podemos ver lo que estamos haciendo con estos imanes. Este es Josh, que es el primer estudiante que se los implantó. Podemos ver que en la gorra tiene sensores de ultrasonidos. En la punta de la gorra está un sensor de ultrasonidos que es un poco como si fuera un murciélago sintiendo el mundo. Le da una indicación precisa de la distancia que le separa de los objetos, le dice la lejanía que tienen los objetos. Así que si se acerca a un objeto o si la persona se acerca a un objeto determinado, la señal del sensor de ultrasonidos cambia. Y estas señales se envían, creo que lo podéis ver, en su mano tenemos una pequeña bobina que está en su dedo. Entonces, a medida que se acerca al objeto, la corriente cambia y
Eso hace que el imán vibre más cuanto más cerca está del objeto, o vibra menos, de hecho, si el objeto se aleja. Así que básicamente la distancia al objeto cambia y se transforma en una vibración alrededor de su dedo. Y espero que una persona en el futuro que sea ciega pueda tener un imán de manera que puedan obtener una indicación de dónde están los objetos, dependiendo de la sensación que le está dando el posicionamiento. Tal y como lo hemos experimentado nosotros, es como ampliar nuestra gama de sentidos, por así decirlo. No tiene que ser tampoco un sensor ultrasónico. Liam Harrison, otro de mis estudiantes, está haciendo el doctorado conmigo y él mismo ha estado experimentando con los sensores de infrarrojos. Los infrarrojos son como una señal de calor. Lo que él puede hacer es detectar lo caliente que está un objeto o una entidad y lo puede detectar en la distancia. Así que, perdona que te utilice como ejemplo. Él puede decir, tú en concreto estás a una temperatura mayor que tú. En el sentido de temperatura, claro. No me quiero que me malinterpretéis. Pero bueno, él puede detectar lo calientes que están los objetos desde la distancia por las vibraciones que sienten los dedos, lo cual no es un sentido que inherentemente tengamos los humanos, pero que es un sentido que si alguien quisiera detectar lo caliente que está un objeto a distancia, pues tendríamos la tecnología para poder hacerlo. Ahora es algo que sí que puedes hacer. Todo lo que tienes que hacer es implantarte un pequeño imán en el dedo, no hay mucho más. Aquí tenemos algo un poco distinto. Esto es algo que podría interesar incluso a Telefónica. Es una forma distinta de comunicación. Aquí tenemos a Ashley, otro de mis estudiantes. Aquí, en este dispositivo que tenemos, hay un montón de electrodos, varios electrodos pequeños que depositamos sobre la lengua. Y lo que hace es mandar pequeñas corrientes eléctricas a la lengua. De esta manera nos podemos comunicar con el cerebro humano de una forma muy rápida. Se trata de una forma muy rápida de comunicarse con el cerebro humano. Puede ser muchísimo más rápido que la percepción visual. Puedes sentir letras, formas, incluso direcciones. Puedes sentir sí o no, derecha, izquierda. También vas a mandar información de esta manera mediante la lengua al cerebro de la persona. Es muy interesante. Si algunos de vosotros tenéis hijos o si habéis visto a niños pequeños que normalmente se ponen todo en la boca, se meten todo en la boca para sacar lecciones de ello. Aprenden texturas, aprenden todo tipo de cosas. De hecho, no sabemos el rango de cosas que aprenden. Y por alguna razón, a medida que se hacen más mayores estos niños, dejan de hacerlo, de meterse cosas en la boca, pero claramente tenemos sensores en la lengua que podrían utilizarse para mandar señales al cerebro. Una de las empresas que de hecho está patrocinando esta investigación en concreto es Nissan. Nissan, que es una empresa es una empresa automovilística, lo que quiere es mandar señales al cerebro del conductor lo más rápido posible por seguridad. No tiene que ser algo tan grande como esto, potencialmente podría ser algo más pequeño que dejes en tu lengua y que podría salvarte la vida, porque podría mandarte señales diciendo que se te está acercando un coche por un lado que no ves, por tu ángulo muerto. Sea lo que sea, te podría mandar señales, no de manera visual, sino señales que llegarían mucho más rápido a tu cerebro y llegarían a través de la lengua. Esto se trata de valorar los distintos potenciales que hay para poder comunicarse con el cerebro de forma más precisa y más rápida. Creo que parte de ello es plantearse preguntas en cuanto a lo que es ser humano y hasta dónde podemos llegar. Bien, la siguiente sección es un poco distinta. Trata del cultivo de neuronas. Las neuronas son células neuronales, células cerebrales, y esto es lo que estamos haciendo aquí. Estamos cultivando neuronas. Lo que estamos haciendo es cogiendo un cerebro. No estamos cogiendo un cerebro y cambiándolo, lo que estamos haciendo es cultivar cerebros de alguna manera. Esto lo estamos haciendo, de hecho, para los robots, para
otorgarle a los robots cerebros o el tipo de cerebro, no el tipo de cerebro al que estamos acostumbrados, pero en primer lugar lo que quiero es presentaros a uno de mis robots. Lo que vais a ver, y de hecho esto es un vídeo de un programa de la BBC que se llama Invenciones que cambian el mundo, Inventions that Change the World, y puede que podáis reconocer a parte de la gente que está en el programa. Pero en primer lugar lo que vais a ver es la cabeza de un robot que se llama Morway. Y esto lo estamos investigando para poder integrar sentidos en Morway, es decir, darle inteligencia artificial. Lo más importante para esta presentación son los pequeños robots móviles que vais a ver un poquito más adelante. Así que espero que los traductores puedan daros una idea de lo que va a ocurrir en este vídeo. One of the AI community's leading lights. Professor Kevin es uno de los líderes de la comunidad investigadora. Kevin ha ido un paso más allá. Su cyborg viene completo con un radar en la nariz, con un infrarrojos en este labio superior. Es como una especie de instinto básico. Dice, ¿qué hago con esta información que estoy obteniendo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo actúo si esta señal es distinta? ¿Qué está haciendo ahora entonces? Bueno, pues si aplaudes. A ver, aquí. Está tomando decisiones básicas. Todo lo que estamos haciendo aquí es programar un robot para que pueda tomar decisiones básicas basándose en la información sensorial que está recibiendo. Bien, obtiene esa información, pero eso no es nada. Es como coger un libro, no es una cosa inteligente, pero leer el libro y saber lo que significan las palabras, eso es lo que significa inteligencia. Muchas máquinas pueden leer libros hoy en día, pero podría querer decir otra cosa electrónicamente para la máquina comparado con lo que podría querer decir para el humano. Esta cabeza está sintiendo cosas, pero no puede interactuar o explorar los entornos. Pero tal y como lo dice Kevin, la importancia es ser inteligente, más inteligente que una lavadora. Bien, ¿estos qué son entonces? ¿Son como delfines? ¿Son como orangutanes? ¿Qué son? Bueno, pues esto tienen como 50 a 100 áreas neuronales, así que estamos hablando de babosas y de caracoles, básicamente, por su capacidad. Pero esas cosas saben comer. ¿Estas cosas saben comer? Bueno, ellos tienen distintas habilidades, pero no tienen sentido de autopreservación. Bueno, ellos ellos lo que hacen es cargarse con el suelo, así es como se recargan, obtienen su energía y así es como comen de alguna manera. Bien, y si apagaras entonces esta parte del suelo, esta parte aquí, pues ellos tienen un instinto básico que les hace ir a buscar una fuente de corriente. Siguen haciendo y buscando una fuente de corriente hasta que la encuentran. Entonces, si yo lo dejo ahí, va a ir a buscar una carga. ¿Yo le digo que lo haga? No, es una respuesta inherente. Se han vuelto a encender sus luces. Así que ha encontrado electricidad. Sí, está encantado porque ha encontrado electricidad y se puede cargar. Pero estas robots son tan inteligentes como babosas. Bueno, es distinto, pero si hablamos del número de células neuronales, sí, tenemos algo parecido a las babosas. Podríamos llegar hasta conseguir, digamos, avispas que tienen miles de células neuronales. Vaya. Bien, este es el tipo de robots que estábamos viendo aquí y ellos lo que tienen son ordenadores, microprocesadores en vez de cerebro. De esta manera podemos ver cómo aprenden, cómo se comunican, cómo interactúan. Así que existen todo tipo de aspectos científicos muy interesantes. Lo que hemos hecho más recientemente ha sido reemplazar los ordenadores en sus cerebros con cerebros biológicos. Así que lo que podemos ver aquí, en este recuadro del lado derecho, esto de aquí es el robot tecnológico, es el cuerpo del robot. Así que lo que estamos buscando lo que tenemos aquí es algo con ruedas y que tienen sentidos ultrasónicos, como los que habíamos explicado antes. Este es el cuerpo tecnológico del
del robot, pero el cerebro, porque ahora ya hemos quitado el ordenador y tenemos una red neuronal biológica, es decir, que tenemos células cerebrales, aquí dice MEA, es una disposición de multielectrodos, una matriz multielectrodo, y básicamente lo que tenemos es un electrodo al cual le podemos mandar señales y podemos recoger señales de todo esto. Y lo que hemos puesto en este plato son células neuronales. La podemos coger de embriones de ratas o, de hecho, podemos meter células cerebrales humanas. Ambas posibilidades tienen lugar. Esto es lo que podemos hacer. Este es el MEA, la matriz multielectrodo. Y estas terminales de aquí, en las cuales nos conectamos y mandamos señales a este cultivo, a este cerebro que está creciendo. Estos aros negros están ahí para evitar que el cerebro se deshidrate, porque tiene que mantenerse húmedo. Se mantiene dentro de una especie de incubadora porque es tejido vivo, está a 37 grados centígrados, tenemos que mantener una temperatura constante, tenemos que alimentarlo también con minerales y nutrientes, tenemos una especie de líquido rosa que le damos cada 2 días aproximadamente. Les tenemos que alimentar porque, bueno, también tienen que digerir este tipo de comida y la necesitan para vivir. Tras 10 días aproximadamente podemos empezar a usarlos. Es bastante interesante ver que con las neuronas, con estas células cerebrales, cuando las ponemos en este plato, primero no están conectadas, pero en unos minutos empiezan como a sacar algo que parecen tentáculos. Podemos ver cómo esto ocurre bajo la luz del microscopio y en 20 minutos empiezan a conectarse las unas con las otras y se convierten en dendritas y axones, que es lo que le da información y recibe información entre las neuronas. Esta es la propiedad que tienen las neuronas. Es lo que hacen automáticamente, se unen genéticamente, si queremos decirlo así, se unen las unas con las otras de manera que se pueden empezar a comunicar. Es lo que hacen inherentemente las neuronas. Así que me sorprende mucho cuando la gente se queja de que los niños utilicen Facebook y este tipo de cosas. ¿Por qué los niños quieren utilizar Facebook y comunicarse de esa manera? Bueno, es que está claro, lo pueden hacer, es que es la comunicación, es lo que hacen las neuronas inherentemente, es lo que ocurren, es un montón de células neuronales y están haciendo lo que hacen las neuronas. Básicamente esto es afortunado para nosotros porque transcurridos 10 días las neuronas ya están conectadas y dentro de esta matriz tenemos unas 150.000 células neuronales, lo cual es razonablemente complejo. Y si están conectadas tendremos una red compleja transcurridos 10 días. Y de esta manera le dotamos de cuerpo. Lo que queremos entonces que haga este robot es acercarse a la pared, que detecte la pared mediante ultrasonidos y la señal de esa detección atraviesa el cerebro, ¡chong!, de esta manera, como habéis visto, y de repente el robot gira a la derecha. La decisión de girar a la derecha no ha sido gestionada por un ordenador. ¿Ves? Ahí se ha equivocado. Es como un cerebro de bebé. Es un cerebro que solo tiene 10 días de edad. A veces lo saca bien. Y luego, bueno, pues se cambia de opinión, no tenía que haber hecho eso. Y ves, ahora sí que detecta el muro y se gira hacia la derecha. Ahí lo ha hecho bien. Detecta el muro, pero no se gira. Bueno, está aprendiendo. Es el cerebro de un niño, es inmaduro. Lo bonito de todo esto es que realmente no importa que se equivoque. Todas y cada una de las veces que acierta, esa vía particular que ha tomado esa decisión, esa vía cerebral, se fortalece. Se fortalece físicamente. Podemos imaginar cómo aquí, bien, pues acierta 15, 16 veces mientras lo estamos viendo. Bien, pues cada una de esas veces se está fortaleciendo esa vía cerebral. Este es el proceso del aprendizaje mediante hábitos. Aprender haciendo las cosas. Cuando haces cosas y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, esa vía cerebral se vuelve tan fuerte que casi no puedes hacer otra cosa. Para aquellos de vosotros que conduzcáis,
conducís en una ruta un día tras otro, y ni siquiera lo pensáis, os dais cuenta de que, vaya, voy conduciendo sin pensar y ni siquiera me lo he planteado. Es que esa vía en vuestro cerebro está tan programada de esta manera mediante el hábito que posiblemente ni siquiera os lo habéis tenido que plantear. Y exactamente es lo que estamos viendo ejemplificado aquí. Bajo el microscopio, de hecho, podemos ver que ocurren cambios en el cerebro a medida que esto pasa. Bien, esto es a los 10 días. Y ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Este es el mismo robot, el mismo cerebro, pero transcurridos 2 meses. Todo lo que hemos estado haciendo es practicar 1 hora este proceso en concreto. Hemos sido capaces de observar en este proceso cómo ha ocurrido el aprendizaje en esta forma concreta. Detecta el muro, gira a la derecha. Es bastante aburrido. Pero bueno, es que es todo lo que queríamos que hiciera. Aquí podemos ver en esta imagen, bueno, es un muy buen ejemplo, la verdad, no he seleccionado esto así de forma baladí porque no todos funcionan tan bien, pero aquí podéis ver claramente que detecta el muro y gira a la derecha. Podéis notar que hay una diferencia con cómo actuaba anteriormente. Ha aprendido. Es como si le hubiéramos mandado a la universidad a este robot. Es un robot universitario. Podemos verlo y sí que es verdad es un poco aburrido porque no está cometiendo ningún error. En concreto aquí en este ejemplo tenemos otros ejemplos en los cuales el mismo tejido cerebral aprende de forma distinta. A veces se pueden volver un poco agresivos, a veces pueden ser dubitativos, a veces da igual cuánto le digas lo que tiene que hacer, no quiere escucharte. Esto se basa en la filosofía de mi mujer, de hecho. Y aquí lo podemos ver, podemos observar cómo los cerebros de los robots aprenden. Algunas de las cosas que intentamos hacer mediante esto es ver cómo se forma la memoria en el cerebro. Ponemos el robot en una posición concreta y vemos cómo recuerda esa posición, cómo actúa al respecto y qué aspecto tiene todo esto en el cerebro, cómo crea el cerebro la memoria, los recuerdos, porque si podemos desgranar todo esto, potencialmente podremos añadir células madre o células incluso cerebrales para poder ayudarle a que fortalezca estos recuerdos y podemos empezar a tratar cosas como la demencia, porque no sabemos qué ocurre con ese problema en concreto. Por ejemplo. Bien, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es aumentar el cerebro. No trabajamos ya solo en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Esto nos da capacidad para introducir 30 millones de neuronas o de células cerebrales. Así que, por dejarlo claro, aquí tenemos 30 millones de células cerebrales humanas en el cuerpo de un robot. Esto es lo que tenemos aquí. Si empezáramos a incrementarlo y le diéramos al robot más tareas para realizar, pues podemos visualizar un futuro en el cual tendríamos un cyborg muy distinto. La siguiente área que quiero abordar es algo con lo que puede que algunos de ustedes estén familiarizados, porque tiene mucho que ver con los propósitos terapéuticos o médicos, la estimulación del cerebro en profundidad. Esto básicamente se utiliza para la gente que tiene Parkinson, para que puedan superar los efectos del Parkinson, pero de hecho también se utiliza en personas que tienen epilepsia o incluso personas que tienen depresión clínica. Se está aplicando la misma técnica, se implanta en otra posición distinta simplemente. Bien, pues para el Parkinson lo que hace es meter un sensor en la base del cerebro y pone una aguja o un husillo que tiene varios electrones. En esta zona roja es donde se sitúan los electrones. Las versiones más modernas tienen 6 electrones y lo que hace el cirujano es posicionarlo en posiblemente el tálamo, que es una parte muy pequeña que tenemos en el centro del cerebro, o quizá en el núcleo subtalámico, que también es una zona alternativa en la que se suele ubicar esto. Depende también del paciente y también depende del cirujano. Bueno, esta sería una imagen de alguien que solo tiene Parkinson en un lado, en un hemisferio de su cuerpo, pero muy a menudo la gente tiene Parkinson en ambos hemisferios, entonces necesitarían 2 implantes, uno a cada lado del cerebro. Lo que van a ver ahora es un paciente real que tiene la enfermedad de Parkinson.
el efecto del tratamiento químico con dopamina, que es el típico tratamiento médico, bueno, pues el efecto de la dopamina se acaba desgastando porque se vuelven resistentes, así que es una condición un poco difícil en la que estar. Así que este paciente sí que tiene estos electrodos en el cerebro y vas a ver cómo el asistente activa los dispositivos que tienen en esta zona. En los humanos, de hecho, no tenemos mucho contenido de nuestro cerebro aquí, así que es un lugar en el cual podemos depositar tecnología muy confortablemente. Aquí se depositan estos paquetes energéticos, por llamarlo, y por inducción se pasa la electricidad mediante cables y se traslada hasta estos electrodos. Así que vamos a ver primero cómo el estado de la persona con Parkinson y luego cómo está la persona con estimulación electrónica del cerebro. En este vídeo en particular no tiene ningún tipo de medicación, no está consumiendo ningún tipo de medicación. Of Mr. Plessman when he was referred to us by his neurologist in Belgium. And you see him before surgery without drug, unable to stand up by himself. He's helped by Patricia Limousin, who is a neurologist in our group, and he's not able to do anything of, as he will tell you, makes your life looking like normal. He's not able to walk. He has having dystonia, which are muscular contraction, deforming the different joints, and this is the best he could do without the drugs, with the help of people around him and mainly his wife and friends. He was referred because the drugs were not working anymore. He was not having any more improvement, and as he will tell you, he was just a step to a wheelchair. This is after surgery. You see the tremor. We turn one of the two stimulators which were implanted with electrode into his subthalamic nucleus, which is a tiny part of the brain. And you see that in a few seconds the stimulation induces a stop of the tremor. This is still visible on the other side. We will turn on the stimulator on the right side, and you will see something even more spectacular than that. You will see that the patient feels again free, and he reset himself in his chair. In the position where he feels the most important. He will obey Dr. Pollack in doing some tests, even if he feels that those tests are a little bit useless as compared to the feeling he has. He can do that almost normally. On the right side, should I do it longer, does he say? And he will show it on the other side. And then he will walk. He stood up alone. He's without any drug. You see him walking, turning. It was a few days before the Vienna meeting on movement disorder. Realmente esto muestra lo bien que puede llegar a funcionar, pero un problema con el que nos encontramos con esta tecnología es que está utilizando mucha potencia eléctrica, mucha corriente eléctrica, con una estimulación constante. Entonces, después de unos 2 años, estos sistemas tienen que ser sustituidos. Entonces estamos trabajando con los cirujanos del Hospital Radcliffe en Oxford para que los estimuladores sean inteligentes, de tal forma que solamente se estimulen cuando tengan que estimularse y no continuamente. Y entonces lo que estamos haciendo es que en el caso de los electrodos del cerebro están tomando información sobre la actividad eléctrica en el cerebro y la están vertiendo a un ordenador, y el ordenador, que tiene un sistema de inteligencia artificial integrado, aprende a reconocer la actividad eléctrica del cerebro de las personas y la vincula, por ejemplo, con los temblores o con el bloqueo muscular. Y no solo eso, sino que el sistema del ordenador puede predecir cuándo van a comenzar los temblores antes de que empiecen.
de forma precisa, incluso con una antelación de unos 20 segundos antes de que empiecen. Entonces el paciente puede estar bien y el sistema de inteligencia artificial puede decir en 20 segundos van a comenzar los temblores. Y entonces después se aplica el impulso eléctrico solamente en este momento, cuando el sistema de inteligencia artificial lo dice, y esto es en lo que estamos trabajando con los cirujanos para mejorar el sistema, para que el estimulador sea un poco más inteligente. Lo que pretendíamos hacer también es que el sistema de inteligencia artificial categorice la actividad eléctrica del cerebro en diferentes cajas, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que parece es que parece que no hay solamente una enfermedad de Parkinson, sino que hay diferentes tipos de enfermedades de Parkinson. El sistema informático es capaz de distinguirlas y ahora estamos investigando más, y de hecho tenemos un estudiante, a ver si puedo pronunciarlo bien, me van a traducir, así que no hay problema, en la universidad, que se llama Juan Carlos III, está a las afueras de Madrid. Y esta persona está ayudando en esta investigación, está trabajando en esta comprensión informática de la actividad que se produce en el cerebro, de tal forma que el ordenador sepa mejor que la persona en sí misma qué es lo que está sucediendo en cada momento en el cerebro con propósitos médicos. Y bueno, ahora quizá lo que todos han estado esperando, más que tratamiento para para las personas que puedan tener un problema, podemos hablar de mejora para todos nosotros. Vamos a utilizar esta tecnología para poder adquirir habilidades extras. Y bueno, si se piensa que somos perfectos y no se necesita nada, vamos a pensarlo otra vez. Por ejemplo, una memoria clara, una memoria informática es absolutamente perfecta. Así se puede tener una memoria mucho mejor. Si se vincula un ordenador con el cerebro, pues quizá se puede ampliar mucho esta capacidad. Se pueden tener más sentidos, incluso si queremos. Creo que lo más importante para mí es la comunicación, porque cuando se analiza cómo los humanos se comunican, muchas veces incluso da vergüenza que la comunicación sea tan pobre en comparación con la tecnología, independientemente de la traducción que tengamos que hacer aquí. Esto no tiene nada que ver. Lo que sucede en el cerebro de una persona es que tenemos señales electroquímicas y ideas originales, sentimientos, emociones, y todos estos elementos son señales electroquímicas que se generan en el cerebro. Y si queremos comunicarnos, perdón si esto realmente va a provocar la quiebra de Telefónica, pero si queremos comunicarnos, lo que tenemos... Si queremos pasar estas señales electroquímicas a movimientos de habla o movimientos mecánicos, y esas... muchas veces lo que sucede es que estas señales pueden estar plagadas de errores, por ejemplo, y muchas veces a lo mejor digamos que es un camino de ida y vuelta, porque habría que transformar las señales electroquímicas y luego volver a recibirlas. Entonces muchas veces pues se puede pensar, bueno, esto no lo entiendo. Entonces, si simplemente pudiéramos mandar las señales de un cerebro a otro, tendríamos la capacidad de comunicarnos de una forma mucho más directa y libre de errores, pensamientos, emociones, ideas, colores. Estaríamos ante la posibilidad de comunicarnos de una forma mucho más rica. Bueno, y en realidad, por ejemplo, lo que Telefónica hace es solamente el 10% del proceso, y bueno, si no lo hace, pues obviamente también nos quedaremos sin trabajo, obviamente. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta mejora que estamos hablando. Esta es una persona que perdió su brazo como consecuencia del cáncer y se le ha implantado este brazo robótico, pero pueden ver que está controlando el brazo con su brazo humano para controlar el brazo robótico. Aquí, por ejemplo,
se flexiona el brazo, lo cual es realmente un poco absurdo, porque lo que preferiríamos es que pudiera controlar el brazo desde su cerebro y sentir qué es lo que está sintiendo la mano en su cerebro, y para esto necesitamos una interfaz para unir su cerebro, su sistema nervioso con los cables, y de nuevo de los cables otra vez al sistema nervioso, y esta es mi área principal de investigación. Vamos a partir de la base que podemos hacerlo. Vamos a pensar que podemos pasar las señales cerebrales a los cables y recoger las señales de los cables, pasarlas al cerebro. Obviamente podremos implantarle a alguien una pierna o un brazo artificial, pero podemos hacer mucho más que todo esto, porque si conseguimos trasladar estas señales a los cables, esto es lo que hace Telefónica, por ejemplo. Podemos mandar las señales donde queramos. Pero ahora estamos hablando de señales cerebrales, entonces lo que podemos hacer es enviar esas señales cerebrales a través de la red. En la medida en que la persona quiera o considere que es su cuerpo y parte de esa red, puede utilizar parte de esa red. Sino que, por ejemplo, se puede tener, por ejemplo, un brazo o una pierna en otro continente, en otro planeta. Entonces, de esta forma el brazo o la pierna podría tocar y sentir, y se podrían enviar otra vez estas sensaciones directamente a través de la red al cerebro. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, con esta tecnología, es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no tienen por qué estar en el mismo lugar. Es simplemente... es la forma en la que hemos evolucionado, por el motivo por el que tenemos esa limitación. Pero la tecnología no tiene por qué ser así. El cerebro puede estar en Madrid y el cuerpo puede estar en Londres, Ginebra, Hong Kong, donde queramos estar, o en el planeta Marte, donde queramos que esté nuestro cuerpo. Ahí es donde puede estar nuestro cuerpo, donde queramos. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, este soy yo en la mesa de operaciones en el Hospital Radcliffe en Oxford. Y esta fue una operación de 2 horas. La operación no era con una finalidad médica, sino científica. Había 4 neurocirujanos implicados y lo que se me implantó fue esto. Esto, de nuevo, estamos hablando de un tipo de matriz, de un tipo de dispositivo, y se me introdujo en mi sistema nervioso. Tiene 100 electrodos, entonces tengo 100 electrodos implantados en mi sistema nervioso. Os prometo un poquito más de sangre y aquí está. Bueno, lo siento. Este es mi brazo, este es el mismo brazo. Y lo que hicieron los cirujanos fue hacer 2 incisiones, 2 cortes. Pasaron ese tubo a través de las incisiones que pueden ver a través de mi brazo, y después colocaron este sistema con 100 electrodos en mi brazo, quitaron el tubo, lo introdujeron este dispositivo en mi sistema nervioso, y después cosieron todo, y durante 3 meses tuve los electrodos en mi sistema nervioso y con cables por mi brazo que llegaban hasta este sistema de conexión que podemos ver en la parte derecha. Entonces aquí se pueden ver pequeños terminales dorados que eran los que estaban conectados en mi sistema nervioso de forma eléctrica y, por tanto, a mi cerebro de forma eléctrica, porque el sistema eléctrico funciona de esta manera. Así pues, podemos conectar estos terminales en el ordenador o enviar las señales de forma inalámbrica de mi sistema nervioso al ordenador, y también a la inversa, porque esto también trabaja de forma bidireccional. Entonces podemos enviar señales del ordenador hasta mi sistema nervioso para comunicarme, para que haya comunicación con mi cerebro de otra forma distinta. Ahora vamos a ver una pequeña película de Discovery Televisión, y espero que los traductores puedan inferir cuál es el objetivo principal. Pero bueno, se van a ver las imágenes y después describiré un poquito el experimento en mayor detalle. And part machine. Kevin Warwick, cybernetics professor at Reading University, England, took a leap into the future as long ago as 2002. For 3 months. Se le implantó un chip en el sistema nervioso en su brazo.
en aquel momento, una persona que tuviera un implante de este tipo nunca se había dado el caso. Fue un procedimiento que nunca se había producido hasta entonces, pero que solamente se había investigado en pollos. Lo rechazaría el cuerpo, afectaría la forma en la que me muevo, mi capacidad de sentir, podría seguir utilizando la mano, podría afectar a mi cerebro. No, igual podía incluso volverme loco. A Kevin se le conectó un ordenador que recibía señales del sistema implantado en su brazo. Y las señales de su cerebro... Y a través de las señales de su cerebro no solamente podía encender luces, sino que podía controlar una silla de ruedas. Y a 5.000 kilómetros a través de Internet pudo hacer que una mano robótica hiciera los mismos movimientos que él estaba haciendo. Es uno de los experimentos más increíbles. Y su mujer Irena también tiene un implante en el brazo. El experimento de comunicación entre Irena y yo fue muy importante para mí. Esto, digamos que era como la guinda del experimento. Él quiso saber si podía recibir señales cerebrales a través del cerebro de Irena. Cuando Irena abrió la mano, sentí como si una corriente estuviera corriendo a través de mis dedos. Entonces, literalmente, cada vez que ella estimulaba su cerebro, yo recibía la señal. Entonces nos estábamos comunicando por primera vez a través de un sistema nervioso al otro sistema nervioso. Esta era la primera vez que dos personas se estaban comunicando simplemente directamente de un cerebro a otro. Esto tiene el objetivo de ayudar a la gente con parálisis a poder mover sus miembros simplemente pensando en ello. En 30 años cree que todos tendremos chips en el cerebro, pero bueno, en última instancia tener memoria extra, tener descargas del ordenador, poder meter cosas a través del cerebro. Digamos que los humanos a lo mejor pueden ser cierto tipo de cyborgs. Una persona con supersentidos, superpoderes, supermemoria. Bueno, esto es realmente a lo que aspiramos, a un superhumano. Little bit of Nietzschean philosophy. Bueno, un poquito de filosofía al final. Simplemente, bueno, unas cuantas fotografías. Esto está relacionado con los datos sensoriales. La gorra de béisbol lleva un sistema, y en este sentido las señales ultrasónicas llegaban a mi sistema nervioso. Entonces, básicamente, los objetos llegaban a mi cerebro a través de impulsos que incrementaban la frecuencia. Cuanto más cerca estaba del objeto, mayores eran los impulsos. Por ejemplo, con los ojos tapados era capaz de detectar objetos, y esto es una gran ventaja. La mente humana es muy plástica, muy flexible, y siempre está abierta a recibir nuevos datos sensoriales. Esta es mi esposa, Irena, quien me ha ayudado de muchas maneras, y está llevando joyas que cambian de color, de rojo a azul, esta joya estaba vinculada a mi sistema nervioso. Entonces las señales de mi sistema nervioso dictaban el color de la joya que llevaba mi esposa. Y como pueden imaginarse, yo, bueno, estoy muy tranquilo y relajado, y pues en ese caso la joya de mi mujer está de color azul. Si estoy más, digamos, nervioso y tranquilo, la joya se vuelve de color rojo. Entonces, ella, por ejemplo, pues si está en su oficina, pues si la joya está azul, no se está haciendo nada que no haya que hacer. Y si la joya empieza a ponerse de color rojo, ¿qué está haciendo, no? Entonces, sobre todo, ¿con quién lo está haciendo? Que es lo que más me preocuparía. No sé si habéis captado la idea. Esta fotografía se tomó en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Y el equipo de ciencias informáticas me ayudó a conectar mi sistema nervioso a Internet. Entonces había una dirección IP. De hecho, mi sistema nervioso tenía una dirección IP. Y unimos mi sistema nervioso con una mano robótica que estaba en Inglaterra. Entonces yo estaba en los Estados Unidos y el brazo robótico estaba en Inglaterra. Y lo que sucedió fue que empecé a abrir y a cerrar la mano.
y mis señales cerebrales, a la medida en la que yo lo estaba haciendo, fueron enviadas a través de internet para abrir y cerrar la mano robótica. Entonces, las señales cerebrales de mi cerebro estaban manejando la mano robótica. Y cuando la mano robótica cogía un objeto, las señales eran enviadas de nuevo desde las yemas de los dedos a través de internet para estimular mi sistema nervioso que estaba en Nueva York. Entonces estaba recibiendo impulsos de corriente que incrementaban a medida que el robot cogía un objeto con mayor fuerza. Entonces yo estaba intentando abrir y cerrar mi mano para abrir y cerrar la mano robótica, de tal forma que simplemente se cogía un objeto como, pues por ejemplo, sujetar un huevo, con no demasiada presión, ni mucha ni poca. Y realmente fue un experimento que tuvo mucho éxito. Entonces estaba extendiendo mi sistema nervioso, estaba llevándolo a través de internet. Y la última parte del experimento, mi esposa, de nuevo, me sugirió no intentarlo, pero bueno, tenía 2 electrodos en su sistema nervioso, y si se intenta este sistema, podrán ver que es realmente muy doloroso. Y pensó, bueno, y yo pensé que se iba a utilizar anestesia, pero el doctor dijo no, tengo que asegurarme de que haga un buen contacto. Entonces gritó mucho, es verdad que gritó mucho. Hay 2 electrodos y cuando volvimos al laboratorio y unimos nuestros sistemas nerviosos de forma eléctrica, cada vez que cerraba su mano, mi cerebro recibía el impulso. Entonces cuando hacía este movimiento, 3 impulsos o lo que fueran. Entonces lo que estábamos haciendo, y también al revés, si yo cerraba mi mano, su sistema nervioso recibía el estímulo. Entonces lo que hacíamos era comunicarnos directamente de un sistema nervioso a otro sistema nervioso de forma eléctrica. Una comunicación eléctrica o electrónica directa entre sistemas nerviosos humanos. Este es el futuro para Telefónica, muy posiblemente. Y posiblemente, bueno, esto no nos lleva sistema nervioso con sistema nervioso, sino que lo que se pretende es comunicar un cerebro con otro. Y tengo que decir que, bueno, que a mi mujer no le apasiona todo esto. Bueno, no le apasiona hacerlo ella, digamos que dice que es un poco peligroso, y bueno, puedo entender realmente este temor. Entonces necesitaría un socio simplemente para estos experimentos. Entonces, si hay algún voluntario, bueno, espero que podáis ver hacia dónde estamos navegando. Esto está destinado también a la gente con discapacidades, pero también espero que podáis ver que todos, si queremos, tendremos la capacidad de mejorar con la tecnología como los cyborgs en el futuro. Muchísimas gracias. Come with me. Sit down here with me. Okay, so, We're going to talk. Siéntese aquí conmigo, vamos a hablar un poco. O sea que el traductor. Te quería hacer preguntas. Para empezar, ¿llevas algún implante ahora mismo? ah, Ah, claro. there you go. At the Bueno, ahora mismo no tengo ningún implante, pero mis estudiantes sí los tienen. Y realmente estoy un poco celoso en ese sentido, pero todavía tengo algunos cables del implante que se me puso, y cuando los cirujanos me sacaron el implante se dejaron un poco de cable de platino en el brazo. Bueno, no me molesta, en realidad. A veces sale, como que sale y tengo que presionarlo para que no se salga, pero no, realmente no tengo más implantes aparte de eso. El implante de tus sueños. ¿Qué es lo máximo para ti? ¿Qué haría ese dispositivo? Oh, I do. Bueno, realmente creo que vamos a comunicarnos directamente de cerebro a cerebro, y por tanto me encantaría hacer que esto ocurriera. Me encantaría hacer la primera comunicación de cerebro a cerebro.
ya se ha hecho algo similar con ratas, pero obviamente, bueno, con ratas, bueno, que comunicarse con ratas es algo un poco complicado, pero realmente apunta a muy buenas maneras también para aplicarlo a los humanos, porque no se sabe si no se sabe qué está pasando, por ejemplo, se puede adaptar el conocimiento. Entonces esto es algo que realmente me gustaría hacer y creo que no estamos muy lejos de tener lista la tecnología para conseguirlo. Obviamente será peligroso porque se trata de un implante cerebral y las cosas pueden salir mal, pero satisfará inmediatamente una serie de argumentos filosóficos, porque hay algunas personas que argumentan que pensamos en un idioma y luego están los que dicen que utilizamos un idioma simplemente para comunicarnos. Entonces, parte de esto ya lo sabemos al hacer el experimento. Entonces, podemos molestar a algunos filósofos en realidad, pero bueno, creo que en cualquier caso que no es algo malo. Mira, ¿tú crees esta revolución cyborg, ese momento en el que sea absolutamente normal llevar una prótesis, un electrodo implantado, que sea todo normal? ¿Y qué pasará en los aeropuertos? Porque estaremos todos pitando, claro. Bueno, de alguna forma ya ha sucedido, porque ya hemos visto, por ejemplo, el ejemplo en terapias, por ejemplo, la gente con una enfermedad de Parkinson, y cada vez se está utilizando más para diferentes problemas cerebrales. Y hay muchos implantes distintos, por ejemplo, con marcapasos, caderas artificiales. Entonces, los materiales diferentes que se utilizan se entienden bien y la gente los acepta, que se pueden tener implantes. Entonces, no se trata de algo malo. De hecho, hay mucha gente que quiere el implante porque pueden mejorar mucho. Entonces, creo que para la terapia la gente lo utiliza mucho, y a efectos, con propósitos artísticos, mis estudiantes, hay algunas personas que están intentando desarrollar diferentes tecnologías con propósitos artísticos, y también, bueno, son cosas diferentes, son cosas realmente disparatadas. Entonces hay muchos ejemplos. Creo que donde no tenemos más ejemplos es en estos experimentos puros para la mejora. No tenemos tantos ejemplos como, por ejemplo, podemos ver. Yo he utilizado todo esto con fines terapéuticos, he hecho experimentos y hemos visto que hay buenos resultados. Bueno, podía haber ido mal, en realidad. Era difícil hacer lo que yo he hecho, pero afortunadamente ha ido bien. ¿Por qué no puede haber más experimentos de esta naturaleza aparte de mí? ¿Por qué yo soy el único hasta ahora? Bueno, pues no lo sé. Me sorprende. Es una cosa que me sorprende. Creo que quizá hay algunos profesores en universidades que podrían, por ejemplo, implicarse un poquito más en este tipo de investigaciones. Creo que la tecnología está ahí. Creo que la tecnología ya está lista. Y simplemente se trata de experimentación. Pues quizá a ti te gustaría probar. Sí, bueno, un poquito de... sí. Nuestros sentidos, como decías, podremos, por ejemplo, en vez de ver solo en visible, ver en infrarrojo y en ultravioleta. ¿Tú crees que ya, no sé, implantándonos algún aparato, podríamos volar, por ejemplo? Algo que ha soñado la humanidad siempre. Bueno, creo que ya se está hablando de temas físicos. Entonces tengo que decir que yo estoy más interesado en el cerebro. Entonces, voy a responder a tu pregunta de una forma un poco diferente, porque no sé cuántas personas han visto la película Matrix, pero en la película Matrix las señales van directamente al cerebro de la persona para que se sientan contentos, o sentir que, digamos, que el mundo que ven es el mundo que reciben del ordenador, de las máquinas. Y obviamente esto creo que sí, bueno, en términos de pensar en volar, lo cual es todo lo que el mundo quiere hacer, sí, diría que sí, que obviamente
podremos tener una máquina que nos envíe señales y pensemos que estamos volando o que podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero creo que esto no es algo malo, primero desde un punto de vista terapéutico, porque ¿por qué estar tristes o por qué estar deprimidos, por qué estar enfadados cuando se puede estar contento? Entonces se puede tener más del futuro de lo que queremos, y lo que no... Por ejemplo, no hay nada malo en estimular los placeres en el cerebro. El trabajo que se está haciendo está estimulando el placer, no solamente en los humanos, sino también en animales. Pero en el caso de los humanos, este estímulo se utiliza para superar la depresión. Una de las posiciones, por ejemplo, es que estimula el placer. Entonces creo que cosas como esta, estimular el cerebro para que todos podamos estar contentos, son realmente drogas electrónicas, medicamentos electrónicos. Nuestro cerebro se adaptará, porque si la tecnología va más rápido de lo que va la evolución, a lo mejor se produce ahí un choque irreconciliable, ¿no? Es una pregunta muy interesante, porque hay dos teorías de la evolución. Una de ellas es la más puramente darwiniana, que nos dice que simplemente evolucionamos a nivel genético y el hombre y la mujer vienen juntos y tienen un bebé que comparte los genes, etcétera. Pero también está la teoría de Lamarck de la evolución, y lo que esta teoría dice es que si se hacen cosas durante la vida, las cosas que se hacen de forma habitual, o si se utiliza tecnología o lo que sea, esto va a cambiar nuestros marcadores genéticos, y cuando se tengan bebés, por ejemplo, estos bebés evolucionan de forma eficaz para ajustarse más a la tecnología. Entonces, sinceramente, creo que mi sensación es que la teoría de Lamarck, a pesar de que no es la teoría inglesa, creo que la teoría de Lamarck es está más en la línea de lo que sucede. Si este fuera el caso, vamos a evolucionar muy rápidamente. Los niños van a evolucionar para estar mucho más acostumbrados a la tecnología. Los niños van a necesitar la tecnología para poder funcionar bien. Entonces, esto no es realmente la teoría darwiniana, perdón. Y por ejemplo, en mis presentaciones de Cambridge, cuando sugiero que quizá, bueno, esto es algo un poco peligroso, sugerir algo como esto en Cambridge, por ejemplo, hablar de esta teoría en Cambridge. Entonces depende de la idea de qué teoría es correcta. Y bueno, pues vamos a averiguarlo, porque si Lamarck tenía razón, realmente vamos a cambiar muy rápidamente nuestra estructura cerebral. Lo que pensamos que podemos hacer va a cambiar, y vamos a crecer mucho más, porque habrá más input y output entre nosotros. Hay varios estadios, y en el sentido de que el cerebro humano ha evolucionado muy rápido en muy poco tiempo, y esta podría ser otra teoría. Realmente esto podría ser otro punto de vista, y creo que esto está vinculado con la tecnología, y esto hará que el cerebro diga, bueno, pues ahora puedo hacer muchas más cosas, ahora necesito más datos, necesito más cosas. Sí, se expandirá muy rápidamente, y podemos ver los resultados en 10 o 12 generaciones más o menos. Veremos que tendremos cerebros mucho más grandes y mucha más interacción con la tecnología. Pero, por ejemplo, bueno, hay que comprar acciones en Telefónica, porque en la medida en que se impliquen en esta área, en el futuro todo va a girar en torno a esto. Entonces habrá muchos beneficios. Gente que no quiere un futuro fusión hombre... claro. ¿Te has encontrado gente que no quiere un futuro fusión hombre-máquina, que lo vea completamente horrorizante, que no les guste nada? Me parece que la respuesta es que, bueno, debería ser casi no, porque si miramos el lado terapéutico de las cosas, si miramos la manera en la que esta tecnología puede ayudar a las personas que están en situaciones desesperadas, hay oportunidades enormes.
Cuando hablamos de las nuevas formas de comunicación, esto es algo maravilloso, es emocionante que vamos a poder hacer esto y a la gente le interesa lo que esto podría llegar a significar, cómo vamos a poder comunicarnos de cerebro a cerebro. Así que sí que creo que hay gente que claramente tiene miedo. Yo tendría un poco de miedo yo mismo. Esto es lo que ocurre con la ciencia. Piensas que va a ser un camino un poco turbulento, pero es una parte intrínseca de la ciencia porque no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. No obstante, creo que la mayoría de la gente está bastante a favor. Nunca he tenido problemas éticos. Hemos tenido, por supuesto, que seguir procedimientos adecuados. Sí que he tenido un pequeño número de gente que son religiosos, gente de Texas, por ejemplo, que son un poco extremistas, que me han mandado emails, correos diciendo que soy una especie de anticristo y cosas similares. Pero ha habido otra gente del ámbito religioso que han sido de gran ayuda, que me han apoyado. De hecho, estuve en una presentación y fue curioso porque se celebró en Cambridge. Alguien me estaba criticando en esa presentación y una persona se levantó y me respaldó y resulta que era arzobispo de Coventry. Era desde luego una persona muy religiosa y dijo que era de suma importancia que tuviera lugar este tipo de investigación. En primer lugar, él dijo que él nos había dotado con la habilidad de llevar a cabo esta investigación, por lo tanto no debíamos cesar, era muy importante hacer esta investigación, podríamos ayudar a muchísimas personas e incluso podríamos cambiar nuestras vidas para mejor. Así que también tengo apoyo de la comunidad religiosa y creo que esta comunidad religiosa pues compensa esas personas, ese número pequeño de personas que han reaccionado de forma negativa. He comprado neuronas para hacer los pequeños robotitos estos que se mueven y que aprenden, ¿no? Que al principio eran un bebé torpe y luego se hacen ya, aprenden con el paso de las semanas. ¿Dónde se compran neuronas humanas? Well, yeah, sí. Es un comentario interesante. Bueno, pues principalmente utilizamos células neuronales o células cerebrales de rata y se extraen de los embriones de rata. Por lo tanto, hay muchísima investigación en el ámbito animal que tiene lugar en la Universidad de Reading. Las ratas se utilizan para distintos propósitos. Nosotros aprovechamos las células cerebrales. Es decir, no las sacamos específicamente para nuestra... no utilizamos las ratas para nuestras investigaciones específicamente. Nosotros utilizamos las células. Para las células humanas hay muchísimas empresas que suelen ser de hecho americanas, así que creo que son células cerebrales americanas, pero bueno, es lo más cerca que podemos llegar de obtener pruebas humanas o células humanas. Así que tal y como yo lo entiendo, se extraen de abortos, así que las podemos comprar. A mí me sorprendió mucho, porque sí que tenemos aprobación ética para poder hacerlo, pero me sorprendió mucho lo fácil que es obtener células cerebrales humanas. Literalmente, coges el teléfono y al día siguiente están ahí, listas para que las utilices. Es un poco como pedirle algo a Amazon, o una pizza, dice la oradora. O una pizza, desde luego. Bueno, una pizza que llega un poco tarde, pero sí. Tengo que decir que en cuanto a los cirujanos que hemos trabajado, cualquier resultado que obtengamos, si tiene que ver con ratas, los cirujanos casi como que descartan los resultados, los pasan por encima porque no está lo suficientemente cerca el resultado que daría el cerebro humano para que los cirujanos lo consideraran importante. Pero sí que es importante cuando vemos otros aspectos que estamos valorando. Es importante utilizar en enfermedades las células humanas. No queremos probar cosas diciendo lo podemos hacer con ratas porque no sabemos si va a ser relevante para los humanos. Así que, bueno, podemos decir sí, podemos retener recuerdos añadiendo células cerebrales de una rata, pues es que los cirujanos no dicen, vale, no nos importan, esto no es relevante. Tiene que ser células humanas. Entonces, para probar la demencia, por ejemplo, para abordar la demencia mediante este enfoque, tenemos que utilizar células humanas y de esta manera los cirujanos podrán tomar nota de los avances. ¿Cuándo saltó esa chispa que te hizo dedicarte a estudiar los cyborgs?
I guess in my position, Supongo que desde mi posición como profesor universitario o catedrático, yo estaba en una posición en la que lo podía hacer. Desafortunadamente, la tecnología no siempre estaba disponible, pero previo a ese momento ya hubo varios factores que me llevaron a esto. En primer lugar, me gustaba la ciencia ficción y cuando era incluso adolescente, Michael Crichton escribió, bueno, pues Parque Jurásico y muchas otras cosas, pero también escribió una historia del hombre terminal, Terminal Man. Era un hombre que tenía electrodos insertados en su cerebro y como adolescente esto me apasionaba, no tanto como historia de ficción, que era lo que realmente era, sino que me llamaba más el hecho de que esto podría ser posible en algún momento. Al mismo tiempo, bueno, de hecho, antes, cuando tenía 8 o 9 años, mi padre tenía agorafobia. Esto es miedo agorafobia, perdón, es el miedo a los espacios abiertos. Y tenía tanto miedo que tuvo que dejar de trabajar y se quedó confinado en casa. Y de hecho, lo redujo a una sola sala, se confinó dentro de una sola sala y no podía salir de ella. Probaron de todo y nada funcionaba. Así que al final le operaron. Hicieron una operación en su cerebro, fue al hospital y tal y como él lo describió, le hicieron un par de agujeros en la parte superior del cerebro y le extrajeron, y fue como si le hicieran una lobotomía, le extrajeron células cerebrales y a él le funcionó. Y este es el recuerdo que yo tengo de él, de mi padre, cómo estos pequeños cambios que le hicieron en el cerebro afectó la personalidad tan decisivamente, especialmente en el caso de mi padre, claro. Entonces, esto me inspiró a intentar hacer algo que pudiera ayudar a la gente. También tenía la aportación de la ciencia ficción y entonces me encontré en una situación más adelante en la que podía hacerlo. Estaba en una posición en la que podía obtener aprobación ética y como catedrático podía impulsar ciertas iniciativas y desde luego me entusiasmaba. No había ninguna manera en la que iba a dar un paso atrás y decir, sí, ¿sabes qué? Lo podría hacer, pero no lo voy a hacer. Voy a tener una vida académica facilona, voy a trabajar con ecuaciones, con ordenadores. Porque de esa manera no hubiera podido vivir conmigo mismo si me hubiera quedado en esa posición. Lo que vamos a hacer es, nos han llegado preguntas a través de las redes sociales, por Twitter, con la etiqueta Tecnorevolución y por Facebook. Entonces, te voy a trasladar algunas preguntas que nos han llegado de los internautas. Como esta de Aurora Ferrer, en Twitter Aurora Ferrer también. Dice, hace poco Hawkins teorizó que en el futuro el cerebro se podrá copiar en un ordenador. ¿Cuánto hay posible de esto? brains in computers. ¿Cerebros en los ordenadores? Depende de lo que queramos decir con ordenadores aquí, porque uno de los proyectos que estamos haciendo es, bueno, cultivar cerebros de alguna manera. Así que puede que el cerebro... que el ordenador pueda estar hecho de silicona, pero también podría ser un ordenador biológico. Bien, en cuanto a la silicona, los filósofos están debatiendo esto. ¿Podemos y en algún momento podremos replicar las células humanas, el cerebro humano, en la tecnología, en la silicona? Bueno, pues estaría de acuerdo con Stephen Hopkins hasta cierto punto. Podríamos acercarnos mucho. Podríamos coger es una célula y replicarla muy de cerca. No sé hasta qué punto podremos llegar a crear un cerebro completo, pero en este caso Stephen Hopkins, él tiene una enfermedad motora de las neuronas. Parte de su cerebro está bien y parte de su cerebro sufre un problema. ¿Y dónde podría ser esto útil? Bueno, pues esto podría ser útil si podemos introducir partes tecnológicas en el cerebro para poder solucionar estos problemas. Yo creo que esto en concreto sí va a ser bastante posible. Él sería uno de los primeros receptores. No creo que funcione de la misma manera, pero en su caso no quieres que funcione de la misma manera. No es lo mismo. No quiero decir que vaya a ser perfecto, pero al menos... pues si cubrimos los puntos principales podremos hacerlo funcionar. Y de hecho,
modelar a medida todos los aspectos del cerebro humano y replicarlos en un cerebro tecnológico en un instante particular en el tiempo, yo diría que es un concepto interesante, puedo decir eso. No creo que vaya a ocurrir este año. Creo que es muy difícil, por lo que implica todo esto. Siquiera podemos imaginar las cosas que ocurrirían, pero hay muchas cosas extrañas que pueden llegar a ocurrir. Pregunta por Twitter, por Facebook, dice, ¿no le da miedo que esta tecnología caiga en manos de genocidas? I think with Creo que con cualquier nueva tecnología, especialmente con esta, porque es una tecnología cambiante que va a cambiar la vida de las personas, va a marcar la diferencia y tiene aspectos muy positivos que ya hemos mencionado, que van a poder ayudar a la gente, van a ampliar las habilidades, pero también hay aspectos negativos potenciales. Por ejemplo, la electricidad nuclear, por supuesto, podemos generar electricidad, pero si lo llevamos al ámbito de las armas nucleares, bueno, pues esperamos que no acabe en las manos equivocadas. Estamos dispuestos a vivir con las armas nucleares y estamos pensando que vamos a poder controlarlas razonablemente. Hay un potencial negativo, pero vivimos con él. Y yo espero que sea el mismo caso que con esto, que no acabe en las manos inadecuadas o que tenga un uso inadecuado. Existen lados potenciales negativos que podemos hackear, por ejemplo, hackear el cerebro de forma negativa, problemas con la seguridad. Si nuestro cerebro, por ejemplo, de repente de la tecnología, de repente tenemos un corte eléctrico, un corte en el suministro y perdemos parte del cerebro. Por lo tanto, sí que existen problemas potenciales que podrían tener lugar. Y el introducir señales en el cerebro pues pasa porque podríamos incluso crear un virus biológico. No debería dar ejemplos de cómo se podría mal utilizar todo esto, la verdad, pero sí que tenemos que enfrentarnos al hecho de que sí hay negativos potenciales. Oh, well. Sí, en el ámbito de los supersoldados podría ser tanto positivo como negativo. Por el momento, no queremos que mueran los soldados humanos. Pero si vemos lo que tenemos por ahora y vemos que hay soldados que sí que están muriendo, y si pensamos en construir soldados, porque podrían ser soldados con un cerebro tecnológico o biológico, desde luego sería muchísimo mejor mandar estos a la batalla, y si uno de ellos fallece, pues sería mucho mejor que si fallece uno humano. Así que veo que hay un lado positivo y negativo. Si están de nuestro lado, desde luego lo veríamos como algo positivo. Incluso hoy, y siento ser un poco cínico sobre este tema, pero es lo que ocurre. Incluso a día de hoy tenemos drones, tenemos aviones drones que no tienen pilotos humanos a bordo. Y tienen un control humano muy limitado, si lo tienen incluso. Muchas veces se controlan a sí mismos. Tienen una misión y los humanos tienen un veto, pero no lo están controlando. Y tienen un poder de bombardeo bastante importante. 6 misiles, 8 misiles incluso. Y el dron es el que decide cuándo dispararlos, cuándo bombardear y a quién bombardear. Esta es la tecnología que ya se está utilizando a día de hoy. Ya la tenemos disponible. Ya tenemos armamento militar que en parte es tecnológico. Los supersoldados, pues es algo que se podría contemplar bajo una luz muy positiva. Sí, por supuesto quiere decir que ya no van a fallecer soldados humanos. Nos pregunta Óscar Gracia, dice, ¿está seguro de que es buena idea que la esposa de uno pueda leerle el pensamiento? ¿Y cómo fue la experiencia? El experimento con mi mujer, de hecho, fue tremendo. Cuando piensas en ello como marido y mujer, pues puedes llegar a tener una intimidad maravillosa. El sexo, por ejemplo, es un acto de intimidad.
nosotros estábamos transmitiendo señales entre nuestros sistemas nerviosos. Era todavía más íntimo. Y tengo que decir que nos sentíamos muy cerca el uno del otro. Fue fantástico para ella el formar parte del experimento. Creo que sentíamos que nos entendíamos. Nos mandábamos señales solo para divertirnos durante el experimento y mucha gente no lo sabía. Nosotros lo sabíamos. Era increíble, tenía muchísimo poder. Era increíble. Desde luego era muy emocionante. Y creo que para mi mujer también es un poco una preocupación, porque yo dije, quiero hacerme otro implante, conectarnos de nuevo, y a ella le preocupa que yo me acabe conectando con una mujer preciosa. Ella sabe la intimidad a lo que esto da lugar, así que no tiene muy claro todo este tema. Así que puede que ella confíe en la mujer preciosa, pero no creo que confíe en mí al final. No, es broma. Creo que es muy íntimo y me hace sentir que si empezáramos a comunicarnos de esta manera, de forma más generalizada, todos nos sentiríamos más cerca como humanos. Empezaríamos a entendernos mucho más y tendríamos más empatía los unos con los otros. Creo que este enhancement, esta mejora, sería mucho mejor si nos comunicamos de esta manera. Pues muchísimas gracias por venir a España y por contarnos todas estas maravillas que nos has contado. Kevin, muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you.